Orley Ford, campeón misionero en Centro y Suramérica. Orley Ford, él nació en 1893 en Pullman, condado de Whitman, en Washington. No Washington DC, sino el estado de Washington, en Estados Unidos. No es pariente de Henry Ford o de los Ford. Una leyenda urbana dice que al pastor Ford le mandaban un carro todos los años, porque él era pariente de la familia de los Ford. No tiene nada que ver. El 20 de mayo de 1913, el pastor Ford, a los 20 años, en ese entonces era un joven, junto con su padre Willis Ford, fueron a una reunión ahí en Tacoma Park, en Maryland. Los animaron para que trabajaran como colportores voluntarios. De Maryland salieron para Nueva York, y de Nueva York en un barco viajaron hasta La Habana, Cuba. Y por 3 meses de 20 años, Orley Ford trabajó como colportor en Cuba. Ahí aprendió parte del español, poco que él sabía. Se graduó de pastor en Walla Walla, el colegio de Walla Walla, en el año de 1917. Y casi que de ahí de la graduación salió para casarse. Se había hecho novio de la niña, ahora se le conoce así, la niña Lillian Gertrudis Sheffer. Se casaron en 1917, o sea, saliendo de la graduación, se fueron a casar. ¿Por qué lo hicieron así? Porque ellos querían ser misioneros, y al campo misionero se estaban mandando solo parejas, y ellos los dos querían ser misioneros. Ellos, después de casarse, se fueron para California, y en lo que ahora es la Universidad de Loma Linda, en ese entonces el Colegio Médico Evangelista, tuvieron un curso de 3 meses de médicos misioneros, y con ese curso de 3 meses ellos se fueron de misioneros. El 21 de diciembre del 2017 partieron de Nueva Orleans hacia el campo misionero y se despidieron de sus amigos y familiares como si nunca los iban a ver. Porque si algo yo aprendí de la historia de Orley Ford es que él cada día vivió anhelando el regreso de Cristo Jesús. Él creía que a cada lugar que iba, a cada persona que le hablaba, ese trabajo aceleraba, apresuraba la venida del Señor. Así que ellos dijeron: nosotros no regresaremos a Estados Unidos. Su primer campo misionero fue en Perú, de 1918 a 1921. En Pomata, a la orilla del lago Titicaca, trabajó entre indígenas. Uy, cuántas historias hay. La primera que les voy a contar rapidito: el pastor Ford estaba ahí de médico misionero. ¿Cuánto tiempo les dije que fue el entrenamiento de él? 3 meses. Y llegó alguien a traerlo y le dijo que el jefe de la tribu tenía un pie de brujo y que tenía que ir a curarse. Y el pastor Ford no entendió que era un pie de brujo. Se fue, y cuando llegó al lugar y vio al muchacho, entonces sí entendió que era un pie de brujo. Tenía el pie encangrenado. ¿Ustedes saben cómo se cura un pie encangrenado? Amputándolo. Dice el pastor Ford, cuenta él, 3 meses no me prepararon para amputar una pierna. Oró a Dios, un serrucho y un cuchillo de carnicero, y cortó la pierna. Y el muchacho sobrevivió. Con el mismo cuchillo le hizo una pata de palo para mientras le llegaba una prótesis. Fue mi Dios, dice él, porque yo no tenía la habilidad para hacer eso. Después de estar ahí en Perú, fue trasladado a Ecuador. Ahí trabajó de 1921 a 1931 en el lago Colta. El pastor Ford era un hombre alto, delgado. Se imagina entre los indígenas. Por eso a él le decían el pequeño doctor o el doctorcito. En Ecuador se le conoció más con este mote del doctorcito. El pastor Ford pasó 7 años trabajando en Ecuador
y hasta los 7 años bautizó la primera persona. Imagínense trabajando como misionero y bautiza el primero a los 7 años. ¿Cómo la gente logró llegar a tener confianza después en él? El toro asesino. Lo mandaron a llamar al pastor. La mujer de uno de los caciques, en una fiesta, los indígenas se emborrachaban en su fiesta y hacían esas corridas de toro. Soltaban un toro, así como esa fiesta española de, no me recuerdo cómo, San Fernando, no me recuerdo cómo se llama, y soltaban el toro y aquella mujer borracha no vio el toro le embistió y la corneó. Le pasó la cornada, comenzó aquí, le subió sobre el hombro, le pasó sobre la mejilla y le sacó el ojo. Y a la mujer la dejaron tirada en la plaza un día completo. Estando un día tirada ahí, la levantaron y entonces llamaron al doctor Ford para que la fuera a curar. Era un cuadro imposible. Y el pastor Ford les dijo: mi Dios sanará a esta mujer. Y tenía que decirlo en público. Lavó las heridas de la mujer, cosió las heridas de la mujer. El ojo no había sido cortado, el nervio estaba de fuera, se lo puso otra vez. Y la mujer sobrevivió y siguió viendo normal con su ojo. Ahí, estando en Ecuador, bautizó a un hombre y le dijo: Pastor Ford, hace un tiempo el cura nos contrató, el hombre había sido parte de una banda de criminales, nos contrató para irlo a matar. Éramos 7, llegamos con machetes y pistolas, íbamos a matarlo. Pero cuando llegamos, su choza estaba rodeada por el ejército. Pastor, ¿usted tiene amigos en el ejército? Fueron ángeles del Señor que se pusieron el uniforme del ejército del país para proteger al pastor Ford. En 1930 él tomó unas vacaciones de 3 meses y cruzó el Amazonas. Desde Ecuador bajó por la cordillera de los Andes, caminó varios días por la selva tenía ya a Elden, ya lo tenían ellos a Elden. Cruzaron el Amazonas, no les pasó nada, no se enfermaron, no tuvieron accidente. Y tuve la experiencia de conocer pueblos donde el adventismo no había llegado y escribir a la conferencia general y a las asociaciones cercanas para que mandaran personas a esos lugares. Después de esa vacación, el pastor Ford fue llamado a trabajar en Guatemala de 1931 a 1942 como presidente de la misión de Guatemala y después en la misión de Costa Rica de 1942 a 1945. El pastor Ford andaba trabajando. Un día de 1943 era presidente del campo y había salido a visitar iglesias, distritos, se iba por una semana porque no había transporte. Así era el trabajo de nuestros misioneros en ese entonces, cuando de repente un domingo en la mañana recibió un mensaje. Su esposa le dijo: nuestro hijo está muy enfermo, te necesitamos. Él había salido el viernes, el sábado en la mañana su hijo amaneció enfermo, el sábado en la noche se puso más grave. El pastor Ford llegó a Nantillo, decimos aquí, el domingo ya en la tarde, mientras el sol se estaba poniendo, ya estaban enterrando a su hijo. 9 años tenía Donald cuando murió. Meningitis. No había oportunidad para sanar. Esa es la vida del misionero. Y fue en 1945 que el pastor Ford llegó a El Salvador.
14 años fue presidente de la Misión del Salvador. Mire, y aquí vamos a ser claros, si usted quiere decir, mire, ¿y cómo comenzó el movimiento juvenil aquí en El Salvador? Esa mujer lo comenzó. Lillian Ford. Ella era la departamental de jóvenes. La niña Lillian había practicado el trabajo con el movimiento de los misioneros voluntarios. En Costa Rica invistió a un señor de 92 años de la clase de amigos. Y ella trabajó. Es más, el primer campamento del que se tiene registro en todo Centroamérica que se realizó fue aquí en El Salvador y lo realizó el pastor Ford junto con su esposa, la niña Lillian. Ellos fueron los que comenzaron el movimiento acá. Así que si usted quiere saber quién comenzó el movimiento, Lillian Ford, con el apoyo de su esposo, el pastor Orley Ford. Ellos creían en el trabajo de los misioneros voluntarios, que después fue el Club de Conquistadores. Mire, esto de la escuela radiopostal que implementaron hace no muchos años, me invitaron a dar estudios bíblicos a un hermano, a una persona que ya conocía la iglesia adventista, el hermano Chemita. Y entonces yo le pregunté, hermano Chemita, ¿y usted cómo sabe de la iglesia adventista? Me dice, pues yo no tuve una vida muy buena de joven y varias veces estuve preso. Y la última vez que yo estuve preso, yo escuchaba la voz creo que era, no se llamaba La Voz de la Esperanza, no me recuerdo cómo se llama, pero un programa de los adventistas. Y yo, me dice, pedí todos los estudios que la escuela radiopostal mandaba. Y cuando salí de la cárcel, yo quise conocer a la persona que interactuaba conmigo en esos estudios. Y esa persona era el pastor Orley Ford. Y yo lo conocí a él. El hermano Chemita nunca se quiso bautizar. Gracias al Señor, después que le dimos los estudios bíblicos nosotros, él se bautizó. Y creo que será de esas sorpresas grandes que el pastor Ford tendrá en el cielo cuando vea al hermano Chemita como un hijo del Señor. Les había mencionado que el primer día de la hermandad fue el 17 y el 18 de noviembre del 72. Ese sábado, 18, el pastor Ford estuvo en ese día de la hermandad, le hicieron una ovación, el pastor Ford tuvo un sermón, un llamado para que la iglesia no dejara de predicar y siguiera adelante. Y el siguiente día, el domingo 19 de noviembre, el pastor Ford murió. A él le dio leucemia. Los médicos en Estados Unidos le dijeron que se quedara allá porque iba a tener una mejor calidad de vida, iba a durar un poquito más, y el pastor Ford dijo, no, en El Salvador me necesitan. ¿Saben que este hombre trabajaba tanto, aún con su enfermedad y su avanzada edad, que la Junta de la Misión Adventista Salvadoreña tomó un voto para que ya no lo invitaran a las iglesias, ni a dar campañas, ni seminarios? No porque hiciera cosas malas, sino por su misma salud. Pero él siguió. Tengo el privilegio de vivir en Ayutuxtepeque, ahí en San Salvador. A 3 cuadras de mi casa, 3 o 4 cuadras, está el cementerio de Ayutuxtepeque. Ahí está sepultado el pastor Ford. Y cuando su esposa, la niña Lillian, murió en Estados Unidos, ella pidió que la trajeran, y ahí uno puede visitar el cementerio de Ayutuxtepeque, y ahí está la tumba donde el pastor Ford junto con su esposa descansan y esperan la segunda venida de Cristo. Escribió él en una ocasión, los misioneros de hoy todavía necesitan el Espíritu. Está hablando de ti y de mí. Y la resolución intrépida de los primeros misioneros que salían enfrentando una posible muerte, pero decididos a dar su vida si era necesario por la causa. Necesitamos el espíritu de los pioneros que cruzaron la llanura hacia el oeste. Necesitamos el espíritu de Pizarro, conquistador del antiguo imperio inca, que por oro y fama y con un puñado de seguidores navegó por la costa oeste de América del Sur. Al desembarcar, quemaron su barco, decididos a conquistar o morir. Con este espíritu y determinación
Pizarro pudo conquistar a los incas. Quisiera que esta fuera la última frase que quedara en su mente. Los esfuerzos a media o mediocres son peores que inútiles. Pero podemos conquistar el imperio de Satán e izar la bandera de Dios. Sí, con fe y determinación estamos dispuestos a arriesgarlo todo por Él. ¿Estás dispuesto a ser un buen guía mayor? La mediocridad no tiene parte en el reino de los cielos, solo la excelencia para la que el Señor nos ha llamado. Que Dios nos ayude. Aferrémonos a Él, confiemos en Cristo y Él nos ayudará a hacer cosas más grandes que nuestros pioneros hicieron. Dios les bendiga.